A través de Radio Latina, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Habíamos detenido la entrevista con Rodrigo Gómez de la Torre por esta cadena. Ya se une también Alfredo Dávalos a la misma, porque ya vamos a conversar, es el mismo tema. Las pérdidas podrían ser cuantificables, pero el daño, como lo decías fuera de micrófonos, será irreparable. ¿Qué es lo que viene a futuro, Rodrigo? Tú me haces preguntas muy complicadas. Me pides que me ponga en los zapatos del gobierno atrás de bastidores y por qué no negoció antes o si negoció, no sé. ¿Qué viene futuro? Necesitamos una recomposición del tejido social. ¿Cómo? Necesitamos volver a recuperar confianza. Necesitamos volver a recuperar producción. Y ahí es donde lo que estábamos hablando. Me llama muchísimo la atención y lo digo, no tengo. Podemos discrepar con Mesías Tatamuez en el fútbol, con Pepe Villavicencio, con quienes compartimos horas interminables discutiendo temas de salarios, temas de normativa laboral. Pero luego de lo que el Ecuador acaba de vivir, convocar nuevamente a una marcha me parece absolutamente improcedente e irresponsable. Además, que convoca una marcha por un acaso. Porque es por un acaso vayan a poner un paquete de medidas laborales, cuando hemos estado discutiendo esto por años, y lo único que ha hecho el Ecuador es perder empleo pleno, del 49% en el 2014, con la aplicación de la famosa ley de injusticia laboral en el 2015. Ahora estamos peleando el 38% en empleo pleno en el Ecuador. El Ecuador necesita tener empleo. No es solamente las nuevas formas de medir el desempleo, que el subempleo, que el empleo no adecuado, No. Empleo pleno es el que tiene todos los derechos. Ese es el 38%. El resto es empleo sin los plenos derechos. Entonces, con este tipo de manifestaciones, si les queremos bautizar así, que no son manifestaciones, porque hubo lo que conversábamos sobre esa entrevista que tú mismo me decías. Yo le hice una entrevista a Jaime Vargas y Jaime describió exactamente lo que iba a pasar. Así es. Entonces, ya no es el supuesto, creemos que estaba planificado. Estaba perfectamente bien planificado todo. Caso contrario, no había cómo describir lo que venía. Porque si hubiéramos dicho que había desmanes y que habían infiltrados que atacaron por un lado de manera errática para generar caos, ya no es algo que se podía prever. Ya, al poder prever una situación como la que vivió el Ecuador, es porque estaba debidamente planificada y no se planificó en cuestión de las... Ve, chuta, el presidente ya se lanzó las medidas, hagamos un plancito para las próximas 3 semanas. Esto viene articulándose al menos un año. Vamos enseguida con Alfredo Dávalos porque nos interesa también el lado simbólico. Esa guerra de la que tú hablabas, que se dio tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Por un lado, los manifestantes que pedían que los medios asuman su responsabilidad y comience a ser transmitido todo lo que ocurría. Y por el otro lado, también comunicadores y también gente común y silvestre que comenzó a reportar qué era lo que sucedía. Al final, ganadores y perdedores. Alfredo. Olger, buenos días, un saludo a los radioescuchas, un saludo a Rodrigo, un gusto compartir aquí. Bueno, efectivamente vivimos unos días muy complejos. Yo creo que Ecuador no vivía esto desde hace mucho o nunca había vivido algo parecido. Efectivamente, yo creo que después de todo lo sucedido, pues hay grandes ganadores, grandes perdedores. Yo creo que uno de los grandes perdedores, desde mi punto de vista, es el gobierno nacional, con el mal manejo y gestión de crisis, con el mal manejo de la comunicación, de haber podido evitar en algún momento todos los hechos. Efectivamente, el cerco mediático, ¿no? Algunos medios que no reportaban desde los hechos, y creo que nos queda demostrado cómo hoy el internet y el celular se terminan convirtiendo en poderosas herramientas de comunicación, ¿no? Donde efectivamente prensa alternativa, algunos ciudadanos, como bien lo mencionas, nos permitieron ver mucho más allá de la realidad, ¿no? Y creo que eso es importante señalarlo, ¿no?
comparto que sirvieron como medios de comunicación, pero también fueron gigantes de herramientas de desinformación, porque la guerra de guerrillas que se libró comunicacionalmente hacía que uno reciba un mensaje y no tenía idea realmente si era verdad, era mentira, qué estaba pasando. Y cuando tú salías a la calle no sabías por dónde comenzaba, pero las humaredas evidenciaban que había un problema y muchas veces nadie reportaba. Entonces, exacto. Sí hay un problema. A ver, pero aquí también quiero sumar, ya que ha llegado antes de hora el general René Yandún, y le quiero agradecer porque este momento tenemos ya los tres lados que a mí me parecen importantísimos. Un lado, el productivo, el otro lado, que es de comunicación, y el tercer lado, que es el lado político, y que también se está cuestionando mucho qué pasó con la Asamblea Nacional, por qué desaparecieron los asambleístas, qué fue lo que sucedió. Muchos hablan, e incluso se menciona, que lo que se pretendía a través de la Asamblea era una desestabilización, tal cual como lo que ya se había vivido. General, muy buenos días, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, un saludo a los contertulios, un placer estar nuevamente con ustedes, caras conocidas, amigos, así que gracias para poder intervenir. Bueno, la verdad que, ¿qué pasó con la Asamblea en estos días? Todos estamos completamente conscientes que nadie se podía movilizar. Fue lleno de terror, de temor. Terrorismo viene de terror, de miedo. Impactar el miedo en la sociedad para que nadie se movilice, nadie reaccione, nadie actúe, sino solamente los únicos dueños del drama, que eran los indígenas, que eran los trabajadores, que eran los transportistas y todos los extranjeros que vinieron desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua, desde México, como ya se está comprobando. El blanco perfecto para un caso de esta naturaleza era la Asamblea Nacional, y así sucedió. Y si encontraba a los asambleístas trabajando dentro de nuestras funciones como corresponde, lo lógico es que haya una reacción como ya ha sucedido en años anteriores, que fueron sacados, maltratados, apaleados, con gases, inclusive fueron al hospital muchos asambleístas. Es decir, era una exposición. Pero podían sesionar en Guayaquil. Se pidió. ¿Ustedes pidieron? Exactamente, se pidió que haya la sesión en Guayaquil. Y ninguna de las universidades quiso prestar su local. Ninguna de las empresas quiso prestar su local. A tal punto que estábamos decididos para poder viajar a Santa Elena en la universidad, cuyo rector fue por un determinado tiempo antes de ser asambleísta, el asambleísta Jimmy Candel. Razón por la que se determinó que debíamos ir a sesionar allá, pero da la casualidad de que tampoco había tránsito desde Guayaquil hasta Santa Elena y no había los aviones para que nos transporten vía aérea hasta Salinas. Entonces se hizo muy... Pues era un bloqueo total. Un bloqueo total, por un lado. Y por otro lado, ¿qué íbamos a resolver? Si estas son decisiones absolutas del Ejecutivo, resoluciones como decisiones políticas en las que las tomó el Ejecutivo y que tenía que resolver él mismo, más no la Asamblea, porque lo único que podríamos haber hecho es llegar a un campo de mediación o exhortar para que busque la solución el presidente de la República. Razón por la que no veíamos conveniente, y más bien, en tercer lugar, la dificultad de poder concentrar de las diferentes provincias a los asambleístas. Recordemos que prácticamente entre el 70 y el 80% de asambleístas somos de provincias y no podíamos movilizarnos. Razón por la que considero que no era necesaria
la presentación, la reunión y el trabajo de la Asamblea. Estábamos hablando con Alfredo Dávalos respecto al tema simbólico. Para usted, en cambio, el gran perdedor en el tema simbólico comunicacional ha sido el gobierno nacional. Totalmente. Bueno, y coincido con Rodrigo, ¿no? El tema de las fake news me parece, sí es importante retomarlo, pero también la desinformación, o sea, no solo las fake news, sino también la desinformación o la falta de información por parte del gobierno, ¿no? Creo que en una crisis lo que un gobierno tiene que generar es certezas, nunca nos generó certezas, ¿no? Realmente hubo una falta de información, una falta de buscar una pronta salida, ¿no? Entonces sí, efectivamente, para mí uno de los grandes perdedores es el gobierno y también, ¿por qué no decirlo?, la clase política. Yo creo que fue un grave error. Cuando habla de la clase política, ¿quién? Por ejemplo, Rafael Correa, me parece que fue un grave error seguir dando declaraciones, seguir haciendo videos, tratando de incendiar mucho más y tratando de pescar a río revuelto. Muchos de sus líderes que también aprovecharon la coyuntura para salir, ¿no? ¿Cómo se llama? Sumarse a las distintas marchas. Me parece que también el propio Jaime Nebot, la propia alcaldesa de Guayaquil, me parece que además del gobierno hay grandes perdedores, ¿no? ¿Jaime Nebot también fue otro perdedor? Sí, correcto, yo creo que fue un gran perdedor. Yo creo que me parece que la gente desde su percepción esperaba que él tuviera un tema también, como señalaba el general, un poco más de mediación, un poco más de lograr, y me parece que también sus declaraciones mandó al monte a los indios, pero sobre todo terminaron por incendiar mucho más, ¿no? Me parece que en vez de buscar también un tema de solución pronta, me parece que el tema de solo enfocarse en la defensa de la ciudad, me parece que a nivel nacional no tuvo el impacto deseado, ¿no? Retomamos lo que comenzamos la entrevista. ¿Quién perdió? Creo que esta vez podemos retomar los conceptos. El gobierno y el Estado. El Estado somos todos. Quien perdió en esto es el Ecuador. El Ecuador perdió en confianza, el Ecuador perdió, podemos decir, en gobierno, el Ecuador perdió en economía, el Ecuador perdió internacionalmente. El Ecuador ha perdido y hay que recuperar ese Ecuador. General, ya no es un tema de gobierno. Pero aquí también viene otro tema. Y usted que estuvo también frente a las Fuerzas Armadas, uno de los grandes, yo diría, ganadores, quiera o no, en medio de todo esto, en cambio son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque no hubo una sola bala contra el pueblo, no hubo represión. Y mire usted, también es retirado el jefe del Comando Conjunto, y en medio de aplausos y ovaciones en el Comando Conjunto, el general Roque Moreira. Y esto también da otra configuración, no así el debilitamiento, yo diría, de la imagen, en cambio, de la Policía Nacional. Bueno, en estos cuadros que se presentaron, escenarios llenos de confusión. Yo estoy de acuerdo con Alfredo. Definitivamente, en una situación en la que hay la alteración de todos los medios, de todo el transporte, de toda allí lo que se necesita es la acción de la comunicación, la orientación oficial para determinar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Desgraciadamente, las ruedas de prensa fueron muy escasas y se daba cuántos muertos, cuántos heridos, pero no se determinaba quién conoce, por ejemplo, qué es el estado de excepción. Así es. En el pueblo. El toque de queda. Ya, que fue una barbaridad. Entonces, por esa parte, cuando estamos en estado de excepción, quiere decir a la máxima emergencia. Y para ello, lo que ha sucedido en gobiernos anteriores en el estado de excepción es que se ha llegado a la militarización. Recordemos que muchas veces se dividía por zonas o por provincias y había un militar que se ponía al frente y era el que disponía qué hacer con toda su población, qué hacer con los transportistas, qué hacer con los medios de comunicación, qué deben comunicar y emitir la información, porque esto lo que militarmente llamamos es una acción psicológica. Claro. Acción psicológica. Está en acción psicológica. Para poder determinar qué es lo que pasa y qué es lo que sucede y qué es lo que se debe hacer. No lo hubo. Ahora, dentro del campo militar,
Yo lo único que pude ver realmente es que es un desequipamiento de las Fuerzas Armadas. Lo que pude ver y palpar es que salieron soldados y los militares desarmados y a enfrentarse con las turbas, con los tumultos. Y es exponerse físicamente. Y sucedió lo que vimos. Soldados, como se denomina, patrullas que están conformados 10, 15, 20 hombres. Retenidos. Detenidos por los indígenas, vejados, quitados las botas, quitados a sus relojes, sus celulares, maltratados, insultados. Y eso no ha pasado nunca en la vida. Más bien han sido las Fuerzas Armadas quienes han puesto orden, han detenido a las turbas de la multitud, se ha capturado, se ha detenido a los cabecillas para que esto vaya terminando. Para usted entonces fue un mal manejo. Para mí, realmente yo no estoy conforme de la manera como se planificó y cómo se actuó para reprimir. Claro que hubieron sorpresas y fueron escenarios diferentes, y esas sorpresas fue de que vinieron pues todos los extranjeros, todos los correístas armados, preparados y debidamente entrenados para actuar contra la fuerza pública. La fuerza pública no se esperaba este tipo de ataques. Ahora, perdón, pero hubo en realidad este tema de que hubo infiltrados. Absolutamente. ¿Está ya siendo comprobado realmente, general? Está siendo comprobado y verificado, tanto por la policía, tanto por Fuerzas Armadas, y allí nos lleva algo más. Son los mismos miembros, algunos miembros de la CONAIE, quienes ya indicaron de que sí, y que ellos mismos fueron los que los descubrieron y ya no les permitían actuar. Claro, cuando ingresan a la Contraloría, queman la Contraloría, luego son detenidos. Ya. Y después se aclara más el panorama cuando la exasambleísta Lourdes Tibán da sus declaraciones y dice claramente que él conocía a los excorreístas y a los propios indígenas correístas. ¿Qué más claro podemos decir? Más gente infiltrada que era reconocida por su estatura y que era reconocida por su forma de hablar, y que eran mexicanos, que eran cubanos y que eran venezolanos. Y esos son los datos que está emitiendo ya la ministra de Gobierno. Bueno, estamos hablando, y el presidente lo dijo ayer en cadena de prensa, entre 200 y 300 venezolanos, los que provenientes de México, de Sinaloa, que están comprobando, cubanos que vinieron hace 3 o 4 meses. Pero mi general, perdón una cosa, pero una cosa es acusar. Fíjese que también se acusó a 17 venezolanos que fueron detenidos en el aeropuerto y posteriormente la fiscalía no encuentra. Por eso yo digo, o sea, es fácil acusar, pero las pruebas dicen otra cosa. Y hoy incluso se está pidiendo que pida disculpas el Estado por haber sido detenidas estas personas y donde no tenían culpa. Bueno, yo creo que el Estado no tiene que pedir disculpas a nadie. Pero fueron detenidos venezolanos que no habían tenido ninguna culpa. Y le hablo de los 17 que fueron capturados en el aeropuerto. Tiene la obligación el Estado, a través de sus diferentes organizaciones e instituciones que existen, de seguridad en el aeropuerto, de llegar a una verificación, a una comprobación. Pero la fiscalía dice que no hubo nada. Bueno, pero tenían la obligación de determinar de dónde vienen, a qué vienen, en qué trabajan. Y si es que no tienen ningún grado de culpabilidad, bueno, los ponen en libertad. Pero hay los elementos de seguridad del aeropuerto que tenían que cumplir con este protocolo. Alfredo, según CEDATOS, las últimas horas han sido de beneficio para el gobierno nacional y más bien ya el día de ayer emitieron una nueva estadística donde se menciona que el gobierno habría subido en puntos. A ver, me gustaría solo agregar a lo que planteaba Rodrigo. Yo creo que también en esta gran pérdida del Ecuador, no solo en lo económico, me parece también
que creo que queda después de esto un país desangrado, un país con grandes heridas, un país mucho más polarizado. Un país con el tejido social roto, Totalmente. en el cual las cicatrices del pasado se volvieron a abrir, pero ahora es el momento para, así como dicen los cirujanos, sacar ese pus para poder ir cerrando de abajo hacia arriba nuevamente. Sí, pero también hay algo grave, ¿no? Y justo lo que señalaba también Olger, ¿no? Por ejemplo, todos vemos, y relacionado al tema que señalabas de las fake news, vemos, por ejemplo, un Andrés Páez, ¿no? Un Andrés Páez que publicaba cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que tú señalabas, no solo ciudadanos, sino lo de la iglesia San no solo de Francisco. la iglesia, él también, lo que tú decías de los 15 venezolanos, él también lo aseguró en un tuit que los habían detenido con subametralladoras y todo eso, ¿no? Y después se comprobó que algunos de ellos habían sido conductores de Uber y Cabify. Regresando al tema que señalabas... Es que eso que yo digo, es esa línea muy fina, porque acusar es muy fácil, pero la comprobación de que esa persona haya cometido alguna situación, y esa es la línea delgada que luego derechos humanos puede venir contra el Estado, y esa es la gravedad. Pero finaliza. Sí, y también entender que va mucho más allá del correísmo. Me parece que también saca un tema histórico el asunto de la xenofobia y el racismo, ¿no? O sea, no creo que solo tenga que ver con Rafael Correa, sino me parece que también estos días, lamentablemente, vimos desde muchos sectores de la sociedad temas xenófobos y racistas. Regresando al tema de los datos. Yo vengo en medios internacionales sosteniendo todo lo contrario. Yo vengo sosteniendo que si el gobierno nacional gozaba de un 15-16% de credibilidad y de aprobación de su gestión, yo creo que después de este mal manejo me parece que estará mucho más complejo, ¿no? Yo creo que si bien es cierto, como señala Rodrigo, Ecuador es uno de los grandes perdedores, el gobierno hoy tiene un escenario complicadísimo, un escenario deslegitimado, un escenario de ingobernabilidad, un escenario a futuro muy complejo. Entonces sí me parece que se tendría que también apelar a otros datos, ¿no? Porque me parece que yo creo que en todo este... ¿No crees en ese datos? A ver, yo creo que es una empresa seria, pero te digo, me parece que habría que ver efectivamente dónde fue tomada la muestra, ¿no? Pensemos también con el último exit poll de la campaña presidencial, o sea, habría que ver el tema metodológico, dónde fue tomada esa muestra. A lo mejor fue tomada en Guayaquil y Quito, pero ni Guayaquil y Quito es todo el Ecuador, ¿no? Entonces habría que conocer la ficha metodológica. No la conozco, ¿no? Eso me parece que sería importante, ¿no? Y te digo, me parece que después de todo este mal manejo, de toda esta mala comunicación, de la falta de información, de la falta de generar certezas, de la falta de decisión. De la niña con violín cuando nosotros esperábamos otra cosa. Nunca habíamos visto eso. En algún momento también cadenas nacionales, acordémonos la cadena nacional del día lunes, donde ya estaban en vivo, y lo del falta el texto, por ejemplo. Claro. Eso nunca había pasado. O sea, me parece que a diferencia de otros gobiernos, el manejo comunicacional ha sido totalmente desastroso, ¿no? Y qué vergüenza, o sea, porque le hacen pasar una vergüenza al presidente de la República, que tiene que decir algo del texto antes de... O sea, es una cosa que jamás yo la había visto, sinceramente. Ahora, general, hay una cosa aquí que también deberíamos ya ir buscando qué es lo que sucede, porque históricamente no había ocurrido. Asambleístas que piden asilo a México, ahora dicen no, que han pedido solo protección, pero quiera o no, están dentro de una embajada mexicana con sus familias pidiendo protección cuando no hay ninguna acusación en su contra, primero. Y en segundo lugar, no entiendo esta parte donde ellos siguen ganando sueldo a pesar de estar ahí y no hacer nada. Perdón. Bueno, partamos de algo nacional. ¿Qué tiempo duraría la planificación para poder llegar a ejecutar lo que sucedió? Cuando nosotros conocemos exactamente que desde el 2008 Correa estuvo comprometido con las FARC, ¿o acaso no hubo un campamento militar de las FARC en el Ecuador? Y lo declaró Uribe. Posteriormente, ¿qué pasó en el 2010? El 30S. Posteriormente, que hubieron levantamientos en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque ya se llegó a detectar la macabra intención del señor de llegar a ser un dictador. Entonces,
Si es que este es un plan de carácter nacional, fraguado en otros países, con el apoyo de otros elementos que no son ecuatorianos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta es una confabulación. Y por ende, están comprometidas diferentes autoridades que hoy ya están saliendo a luz. Y dentro de ello, el correísmo, que como bien daba la explicación, a ver, ¿qué sucedió? Manejados desde el exterior, los propios miembros de su movimiento, ahora denominado Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, ¿quién la representa? Los correístas que están en la asamblea. ¿Cuál ha sido el trabajo de ellos? Tratar de desestabilizar, tratar de malinformar, tratar de entrenar. Acordémonos del picnic. Si nos acordamos del picnic. Era el de Virgilio. Mi tocayo Coyahuaso. Coyahuaso. Entonces, esto no es repentino. Esto obedece a una planificación meticulosa. Y por ende, aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién financió? ¿Quién dio el entrenamiento? ¿Quién movilizó? ¿Por qué fue tan organizada el levantamiento a nivel nacional en las diferentes provincias? Pero ¿y entonces qué pasó con inteligencia? Allá estoy queriendo llegar. ¿O hay esa supuesta inteligencia? Desgraciadamente, inteligencia no determinó exactamente el alcance de este levantamiento a los que hemos estado acostumbrados. En mi vida profesional como militar, yo he pasado por los 3 levantamientos indígenas y jamás se ha llegado a una situación tan extrema. Ahora, a la pregunta. Si es que nosotros ya hemos detectado que esto viene desde lo internacional, Organización Nacional, con los CDRs, con los comités de la Revolución Ciudadana. Recordemos que esto fue una obra de Patiño, que no es de hoy, son hace 3 años, y que son alimentados y son remunerados ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que los conforman. ¿Quién manejaba internamente? Los correístas. ¿Y quién estaba a la cabeza de lo que se está determinando? Ya se está formulando cargos a Gabriela Rivadeneira. Si ellos, con los otros asambleístas, estuvieron inmersos en esta planificación, lo lógico es que ellos tuvieron que resistir un seguimiento, a lo mejor una interceptación de sus teléfonos, de su comunicación, la ubicación, dónde estaban ellos, qué es lo que manejaban, qué recursos manejaban, y por ello, prácticamente cuando fueron descubiertos, ahora sí funcionó inteligencia, no tuvieron otra alternativa que ir a la Embajada de México. ¿Pero por qué México? ¿Acaso no está Ricardo Patiño asilado político? Lo habíamos dicho. No está. ¿Acaso? Claro, está en México. No está asilado, está refugiado. Bueno, Y la diferencia es que al estar asilado no puede hacer declaraciones políticas, al estar refugiado sí ha podido. Y esto me enteré anoche, así que es importante ese dato. Bueno, No refugiado, sino Está refugiado, no asilado. asilado. Y con eso sí puede seguir interviniendo. Con eso sí puede seguir interviniendo. Y solamente quiero dejar algo. ¿Fue un levantamiento indígena o fue un levantamiento con indígenas? Y yo creo que, general, antes de que usted llegaba con Olger comentábamos, y él me comentaba de una entrevista que le habían hecho a Jaime Vargas, en que Jaime Vargas anuncia todo lo que va a pasar, lo cual ratifica el hecho que esto fue debidamente planificado, porque un levantamiento vandálico y de desorden social no es que se planifica, eso es desorden precisamente y la gente actúa indistintamente. Esto fue planificado y los tiempos son claros. Absolutamente planificado. Porque caso contrario, no se hubiesen dado
en las mismas, digamos, circunstancias diferentes, con elementos diferentes, con personas diferentes, debidamente entrenados, debidamente planificado y utilizado hasta todas las armas caseras. Ahora, general, ¿qué es lo que va a pasar con estos asambleístas? ¿Cuál debería ser el destino de ellos? O sea, Las dos instancias. La una, que se haga la investigación por parte de la Fiscalía para juzgarlos por haber alterado el orden público, por no decir de una vez... quien nada debe, nada teme. Yo siempre he dicho, o sea, ¿por qué huyo? Y eso a mí me deja mucho. Solito, o sea, solito yo ya pido. Y además, no es que refugio, asilo, le dan de la noche a la mañana. Tú mismo eres de México. ¿Cuánto te costó venir acá? No es que de la noche a la mañana digo, bueno, yo ya me meto acá, daráme refugio, asilo. Y el otro paso es lo que se está hablando, de que estuvieron ya anticipadamente haciendo todos los trámites con México, a tal punto que Patiño ya está diciendo que no tendrán ningún problema los compañeros y que a su debido tiempo tiene que intervenir los derechos humanos para que ellos sean transportados hacia México. Ahora, no es tan fácil, porque ahí tendrá que decir el Ecuador, ¿pueden o no pueden salir? Ahora, pero ¿cuáles son las instancias legislativas? O sea, y a ese tema voy. Si es que acusa la fiscalía, hay la demanda y procede la fiscalía, simplemente sigue ese proceso y allí, si se determina ya indicios de responsabilidad, lo que hay que pedir es la inmunidad para que la Asamblea proceda a un juicio político. Y en el juicio político hay dos alternativas: la destitución o prácticamente las sanciones administrativas. Pero solo sería a través de la Fiscalía. ¿O el otro camino? El otro camino es de que si nosotros ya tenemos algunas pruebas que ya se les está buscando, indudablemente llamarlos directamente a un juicio político. Y el juicio político, pero lógicamente habrá que tener las pruebas. Ahora, caso contrario no podemos. Solo permíteme, por favor, Alfredo, bajo esta visión, quieras o no, se ha levantado el tema indígena en todo el país. No hay que olvidar, este levantamiento, quieras o no, ha subido la imagen de la CONAIE y ha subido la imagen de Pachacuti, porque no hay otra forma que ellos lleguen a la población sino a través de estos levantamientos. Y eso dentro de análisis político, tú lo sabes, cuando se lee las líneas finas, vas mirando, y ahora los grandes héroes se ha convertido en el señor Jaime Vargas y el señor Issa. Yo creo que hay grandes lecciones después de todo esto, ¿no? Una de ellas me parece que, por un lado, el tema indígena con estrategia, el tema gobierno, mucha improvisación y ocurrencias, ¿no? Creo que si efectivamente de un lado hubo un tema de una mejor comunicación, una comunicación más simple, más clara. Recordemos la mesa de negociación el día domingo. Uno podría pensar que los que tenían un mejor discurso y un mejor mensaje era el gobierno, y sucedió todo lo contrario, ¿no? Me parece que los indígenas llevaron un mensaje claro. Pero por primera vez que yo también miro algo así, ¿eh? Sí, o sea, el que tú vayas a una mesa de negociación y definitivamente es una ridiculización, pero brutal, donde ahora ya nadie habla de vagos, sino habla de ministros. Correcto. Y donde vayas, o sea, ya se quedó la palabra ministros, y eso es lo que deben captar quienes están en la política, que el ciudadano común y corriente, el amigo, lo que le queda no es el Producto Interno Bruto. Pero yo tenía un profesor de comunicación y publicidad que me decía, más bruto es usted cuando le dice Producto Interno Bruto, porque no le está llegando a la población. Sí, o sea, yo creo que esa fue una gran lección, ¿no? Mientras los indígenas nos hablaban de tractores y manzanas, el gobierno hablando, como tú lo decías, con tecnicismos y palabras elevadas, ¿no? Que el déficit fiscal, el Producto Interno Bruto. Entonces me parece que yo creo que esa parte. Y me parece también un poco agregar lo que tú señalabas y también lo que señalaba el general. O sea, yo creo que otra de las cosas que careció el gobierno, y me parece que hasta hoy se carece, que no vemos pruebas contundentes, ¿no?
O sea, no vemos pruebas contundentes. O sea, yo creo que... Eso es lo que yo temo. Sí. O sea, yo creo que hoy no vemos pruebas contundentes. Me parece que incluso en esta mesa de negociación puesta a la opinión pública en vivo, me parece que también fue una forma muy interesante de cuando le dijo, olvídese ya de Rafael Correa, ¿no? Yo creo que también, me parece que también no podemos desconocer, y creo que también la clase política tiene que entender esto. O sea, si bien es cierto, como bien señalan, hubo estrategia, hubo un tema vandálico, hubo de infiltrados, pero yo creo que también es importante también señalar que sí hubo mucha presencia de una marcha también natural, una marcha pura, ¿no? Ciudadanía cansada. O sea, yo creo que nos está dejando muchas lecciones en estos últimos tiempos, lo que ahorita está pasando en Chile, lo que está pasando en Barcelona. Octavo día de paralización, ya te debo anotar y te lo dije, Rodrigo, cuando yo salgo a hacer un reporte en la calle, no era pues ni ninguna organización. Cuando ya nos cierran completamente las vías y se decide el toque de queda, era gente común y silvestre, o sea, era el vecino que ya había salido a las calles. Y aquí hago notar también otra cosa, no es que esto comenzó recién. Recuerden también que ya esto vino desde el Carchi. Sí, correcto. O sea, el Carchi es el detonante, correcto. Quieran o no. Los cacerolazos, o sea, yo creo que son temas espontáneos. Entonces digo, no se puede desconocer. Me parece que también, aparte del tema de inteligencia, que bien señalaba el general, yo creo que las mesas de negociaciones y el diálogo nacional que fue encabezado y abanderado por el vicepresidente, no puedes solo conversar con las élites, no puedes conversar con los líderes, tienes que conversar con la pueblo. Ciudadanía. Insisto, hoy Barcelona, hoy Chile, en su momento también con Puigdemont, o sea, te das cuenta que tanto parte y parte, o sea, me parece que esto también va mucho más allá de correístas y anticorreístas. Me parece que la clase política le ha dado la espalda a la ciudadanía, la clase política no está escuchando. O sea, me parece que, como tú bien señalabas, ya ha habido alertas, ya ha habido temas de cansancio, de hartazgo. A ver, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros. Lo acabamos de vivir en las elecciones, y tú que has sido candidato lo sabes. Las elecciones de hace un par de meses, en marzo, nos dimos cuenta, y yo te lo digo como consultor, yo tengo 20 años haciendo campañas aquí en Ecuador, fue la primera vez que vimos una ciudadanía desencantada, molesta, con hartazgo. Hubo una gran dispersión de candidatos, y ahí nos dieron un gran mensaje, la gran mayoría de autoridades hoy fueron electos con un pequeño porcentaje. Pero no escuchan, pues. No escuchan, no esa es la parte grave. O sea, te digo, si no hay los distintos canales de lograr una interacción, y insisto, y seguirle dando la espalda a la ciudadanía en la toma de decisiones, aquí están los resultados, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Ibas a anotar algo, Rodrigo? Creo que con respecto al tema de planificación me vinieron a la cabeza dos conceptos. El tradicional, que nadie dice que existe al final del día, es el Foro de Sao Paulo, tiene un libreto preestablecido, está claro. Actualmente mejor denominado Grupo de Puebla. Y también creo que el formato que se utilizó para no creo que fue diálogo, sino para las imposiciones que se plantearon el domingo pasado, fue un formato reality show. O sea, realmente no es un formato para un diálogo. Y sí creo que hubieron un discurso muy bien articulado del lado de los indígenas, pero también quiero reconocer que era un discurso bien articulado, pero bastante distorsionado. Porque no solo era articulado, era distorsionado. Porque el ejemplo del tractor era un ejemplo que no tenía pies ni cabeza. Es básicamente como decir, y lo comentábamos antes, yo voy a cargar el camión y le voy a cargar el costo incremental del diésel a cada ítem que llevo en el camión. Y ese tipo de distorsiones. Pero Rodrigo, pero eso es lo que cala en la población. Y te digo, porque nosotros estábamos en una mesa, estábamos 8 personas. Mira, cuando estábamos escuchando. Y una de las personas era trabajadora de la casa. Y ella cada vez que intervenía, y por ejemplo en el del tractor, ¡hijo de madre! Le acaba de dar un jab. O sea, es que eso es lo que deberían comenzar a interpretar. Estamos de acuerdo. Tenemos que ser mucho más didácticos en las explicaciones, tenemos que ser mucho más pausados, de ser el caso. Ya, como te digo, ya ponerme los zapatos del gobierno, eso no me corresponde. Además, es muy difícil ponerse en esos zapatos. Pero sí creo que hay que, más bien ya, no es un tema de voltear la página, es ver cuáles son las lecciones aprendidas. Bajar más hacia la población, definitivamente.
No hablar tanto de Correa porque le siguen haciendo propaganda. O sea, créame, Goebbels, por Dios santo, solo lean Mi lucha. Pero es que es curioso, antes de que ustedes lleguen, ni siquiera lo habíamos mencionado, Alex. Así es. O sea, si es que hay pruebas contundentes, por favor. Pero en toda Interpol, cadena, en toda guárdenlo, intervención. Entiérrenlo, pero no dejen de invocarle. Porque eso es invocarle, o sea, está ya en sus... Ahí está, ya. Claro. Pero esto viene más atrás de Goebbels, o sea, esto Así de... es. Ahora, general, pero le quiero preguntar, esta mecha social la incendió el Carchi. O sea, no olvidemos, porque el Carchi, y con el Carchi no se juega, y además que yo también tengo sangre carchense, con el Carchi no se juega. Y ahí también estuvo el correísmo. Se dividió prácticamente en diferentes sectores. Vamos, el primero, el transporte. Uh-huh. Luego, más por no haber cumplido el gobierno con los compromisos que tenía de disminución de las tarifas del combustible para los taxistas, por un lado. Por otro lado, se hicieron tantos ofrecimientos a través de diferentes planes de desarrollo de la zona fronteriza a partir del año 2018 de lo que hubo el tema de Mataga. Pero, general, es lo mismo que dijo Jaime Vargas. O sea, ministros que no escuchan, que no contestan, es lo mismo que usted me está contando, es la misma historia. Es que no existieron ninguno de los proyectos, ni Por de eso. lo político, ni de lo económico, ni de lo social, ni de lo educativo, ni de lo... absolutamente. Pero entonces nada. Vargas también Entonces, tenía razón cuando les dice, ustedes no nos hacen caso, no nos paran bola. Desde el 2017 estamos hablando, nadie nos hace caso. En eso también cayó el Carchi. Por otro lado, las deudas que tiene el gobierno con los gobiernos autónomos centralizados. Ayer nomás topaba este punto. Una junta parroquial, la asignación del presupuesto se la realiza en base al número de habitantes y en base a las necesidades básicas insatisfechas. Una de las que están comprometidas en toda la línea de frontera recibe $130,000 al año de presupuesto. No le alcanza ni siquiera para pagar a la secretaria, o peor para hacer obras. Y si se necesita la reactivación de la zona fronteriza, hay que hacer gran inversión. Y por eso es lo que nos pedía que haya la creación de lo que se denomina la Zona Especial de Desarrollo Económico. Eso es lo que se estaba pidiendo, por un lado. Por otro lado, hay un caso que debería ser un ejemplo para el gobierno. En el Ecuador estamos produciendo línea blanca. ¿Y qué pasa? Tanto en Quito, cuanto en Guayaquil, cuanto en Cuenca. Se está vendiendo línea blanca en la ciudad de Tulcán, pero le entregan a precio de costo los productores, sin ningún impuesto. Y los impuestos más bien los quieren poner a quienes venden en la ciudad de Tulcán por parte del Ecuador, lo que se aumenta el precio y dejamos de ser competitivos. Pero si no se pone ningún impuesto, toda la producción interna simplemente va a la frontera y ya llegamos a ser competitivos con Colombia. Y lo mismo debería comprar, en el caso que estoy poniendo de la línea blanca, en Tulcán, y no ir a Colombia. Lo mismo se puede hacer la reproducción con diferentes tipos de productos. Por otro lado, la inconformidad del pueblo. No hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo, ¿por qué? Los comerciantes, toda frontera vive del comercio. Toda frontera inclusive vive del contrabando. Eso no podemos ocultarlo. Por supuesto. Eso no podemos ocultarlo. Por tanto, si usted cobra un impuesto anticipado, que ni siquiera sabe usted cómo va a comercializar el próximo año, pero ya le están cobrando ¿cómo se llama? El pago anticipado del impuesto a la renta. Que ahora ya se elimina. Felizmente ya se elimina.
al fin se entendió en el gobierno. Todas estas cosas se fueron... Pero es pueblo. Pero fíjese usted, y fue el pueblo. Y fue el pueblo. Ayer, Chile es el pueblo. felizmente O sea, no tenemos indígenas. Pero solo fíjese, pero es el pueblo el que no está siendo escuchado. O sea, cuidado. No hay el diálogo y lo que es más, no existe la credibilidad en los ministros, no existe la credibilidad en los ofrecimientos que hace el gobierno. ¿Por qué? Simplemente porque el gobierno no dispone de los recursos económicos para satisfacer todas las necesidades. Entonces, un gobierno que está perdiendo la confianza, ya no le ponen interés, ya no hay el respeto, no hay esa potestad, no hay esa... ¿Se acabó el majestad. respeto a este gobierno? No creo todavía. Yo creo que tiene más bien la gran oportunidad de este gobierno de decir, ahora sí, vamos a ver... Pero en año de elecciones, general. Produzcamos más petróleo porque lo pueden hacer. Produzcamos ahora lo que se está hablando ya de que no hay paso atrás sobre el tema de la minería. Ojo, que eso es otro tema del que tenemos que discutir. General, su última reflexión, por favor, respecto a lo que se viene en el Ecuador. Mire, son dos cosas. La primera, todo depende del comportamiento del gobierno. Si hay diálogo, hay asistencia. Y no necesitamos las grandes obras majestuosas. Necesitamos fuentes de trabajo. ¿Y saben dónde están las fuentes de trabajo? En los créditos que tiene que dar el gobierno para los emprendimientos hoy que estamos hablando, para atender al agricultor, para atender al ganadero. Nosotros somos el 60% del país agricultor. Y si es que no explotamos nuestra riqueza, porque no hay planes para el desarrollo productivo por parte del gobierno. Entonces, dediquemos pues el esfuerzo a ello y vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. En una palabra. El desarrollo del área rural para soportar al área urbana. En una palabra, CONAIE. ¿CONAIE? No tengo confianza. En una palabra, Jaime Vargas. Nefasto. En una palabra, Lenín Moreno. Procreativo. En una palabra, Rafael Correa. Destructor. En una palabra, René Yandún. Colaborador. Tu reflexión al finalizar, Alfredo. Bueno, como te decía, creo que quedan grandes lecciones. Coincido con Rodrigo, me parece que el tema de la inseguridad jurídica, el tema de la inversión, eso es grave. Yo creo que requiere el país nuevamente volver a recuperar rápidamente la confianza. Me parece que hay muchos temas a los que podría apostar, el tema del turismo, el tema de las alianzas público-privadas, con el tema de los recursos. Pero creo que lo que yo te digo, me parece que realmente se queda un gobierno totalmente deslegitimado, un gobierno con problemas de gobernabilidad que requiere rápidamente dar un giro de 360 grados, hacer una oxigenación rápidamente del gabinete, replantearse muchas cosas y como tú bien señalabas, en un año realmente electoral va a ser una temporada muy compleja para el gobierno. Tu reflexión, Rodrigo. Bueno, el país está lastimado, creo que tenemos que retomar un poco de temas. Lamentablemente ya estamos en el proceso preelectoral, creo que uno de los daños graves que se ha hecho al país es este vivir en elecciones cada 2 años es nefasto porque no termina una elección que ya están viendo quiénes son los candidatos para la próxima. Solo dejar claro que esto estaba advertido cuando el Carchi estaba levantado, Alausí estaba levantado, Santo Domingo estaba con conatos, Riobamba estaba con conatos, Guaranda se quemaban autos. O sea, retomar el diálogo, yo creo que ya no es tema de dialogar, ya creo que es tema de concretar. Cuando hablamos de seguridad jurídica, yo creo que lo fundamental es reglas claras y estables. Al final del día no importa cuál es la regla. Si la gente ponemos algo totalmente disparatado y lo sostenemos en 10 años, el que quiera venir vendrá. Pero el Ecuador es un país de grandes oportunidades
comparto con el general Yandún, estoy perfectamente consciente que la agricultura es el futuro, pero pensemos en una agricultura orientada a mercados especializados, Tecnificada. capacitada y orientada al mercado, no la agricultura tradicional por la agricultura.